Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y que no os reciba, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. La mies es abundante, nos dice nuestro Señor, y los obreros pocos. Podríamos pensar que solamente hay esta misión de salir todos sin nada a anunciar, pero el obrero de Dios, el obrero según Dios, es enviado todos los días y todas las semanas. Al concluir la Eucaristía, que todos estamos llamados, en cuanto bautizados y católicos, todos estamos llamados a vivir. Y es una realidad que nace del mismo bautismo. Todos estamos invitados por Cristo a formar parte de su Iglesia y a celebrarle cada día del Señor, cada domingo. Pues en todas las Eucaristías, al concluir, se nos dice: podéis ir en paz. Somos enviados, el envío misionero, el envío de los obreros. ¿Cuántos de los que somos enviados, cuántos obramos y cuántos somos obreros del Señor? De ahí la cuestión, para vosotros y para mí. ¿Somos obreros? El Señor nos envía, pero quizás no lo somos, porque el obrero es un testigo, es aquel que vive lo que anuncia y que vive lo que ha recibido. Nuestra vida es íntegra y es conforme a lo que anunciamos. Anuncias que el Señor te ama, ama. Anuncias que el Señor te perdona, perdona. Anuncias que el Señor es generoso, sé generoso. Anuncias que el Señor es la paz, transmítela también. No transmitas todo lo que es contrario a Cristo. Testigos, vivid lo que anunciáis. Proclamad lo que recibís. Dad gratis lo que gratis acogéis. El ejemplo de Job hoy nos enseña un poco cómo caminar en todo este discipulado que nos hace ser obreros, en este discipulado que es un combate para cada día poder dar al otro a Cristo y no darle mi hombre viejo, poder responderle con los sentimientos de Jesús en el Espíritu Santo y no responderle con mis iras, mis pecados, mis tendencias, mi carácter, que no hay quien lo domine. Morir a mi yo en Cristo y darles al Cristo en quien vivo. El ejemplo de Job. Job es extraordinario. Un hombre aplastado por las desgracias. Un hombre que, como hemos escuchado estos días, maldijo el mismo día de su nacimiento e invocaba la muerte. Es preferible morir, es preferible morir. Y sin embargo hoy es extraordinario. Manifiesta una esperanza impresionante.
yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Esta esperanza es tal que genera en mí una ansia tan grande de verlo que me consume por dentro. Impresionante. Y un poco antes ha dicho, amigos míos, ¿cómo es posible que no tengáis piedad de mí? Tened piedad de mí. No me persigáis como Dios lo está haciendo. Sed piadosos conmigo. Significa poneros junto a mí y esperemos juntos a Dios. Esperemos juntos su respuesta. ¿De dónde le viene esta esperanza a Job? ¿Cómo es posible, Job, que estás hundido en lo más bajo de todo? Está pasando por encima de ti, una cantidad insoportable de sufrimientos. Está tu alma quebrada por dentro. Estás ahito de dolores y de repente dices que estás esperando en tu Redentor y que tus ojos lo verán. Tus propios ojos. ¿De dónde le viene esta esperanza? Porque tenemos que ser obreros. Tenemos que ser obreros de Dios. Tenemos que proclamar la salvación que recibimos de Dios. Esto le viene a Job. Y daros cuenta que Job no es cristiano. Que Job es un escrito de antes de la era cristiana. Entonces, ¿de dónde le viene? De que permanece siempre permanece en diálogo con Dios. Siempre permanece en una actitud orante. Nunca se separa ni maldice a Dios. Siempre quiere estar con Él. Sabe que Dios es misericordioso, que lo que le ocurre no puede tener un sinsentido, tiene que tener algo. Él dentro de sí barrunta que lo que le ocurre, Dios es el único que le puede dar sentido. Permanece siempre, se encuentra turbado, se encuentra sin comprender, se encuentra angustiado, se encuentra por dentro de él sin esperanza. Y sin embargo hay una esperanza cuando ya no tiene esperanza en ninguna cosa humana. Permanece siempre en Dios. Es ahí donde florece la esperanza, es ahí donde se fraguan los obreros, es ahí donde se gestan los santos. La prueba es necesaria para todos, para que se afirme en nosotros la verdadera fe, la verdadera esperanza, y para que aprendamos a amar al que se encuentra igualmente aplastado y no entiende el porqué. Y aplastado siendo justo, porque si estás aplastado siendo un pecador y como consecuencia de tus miserias, de tus miserables actos, entonces si estás aplastado, la respuesta es fácil: conviértete. ¿Por qué te separas de Dios? El pecado te separa de Dios. El pecado te hace gustar la miseria. Job no se separa de Dios. Está ahora pasando por el sufrimiento del justo que está siendo purificado, del justo que está siendo unido a Dios, del justo que está siendo llevado a la esperanza, del justo que está saliendo victorioso en medio de todos los sufrimientos y dolores y penas por los que está pasando. Es lo que dicen los salmos. Ahí está el Salmo 84, que todos lo conocemos. Pasando por el valle del llanto, Él lo cambia en bendición. El Salmo del 23, el Señor es mi pastor. Cuando paso por las valles de sombras de muerte, tu vara y tu cayado, ellos me sostienen. Yo me sostengo en ti, yo quiero estar en ti. Escucho, aunque sea lejos, que tú continúas a mi lado. Y el Salmo 22 que Jesús mismo pone en sus labios: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y un salmo que termina diciendo que te alabarán al Señor todos los que lo buscan, como dice el salmo de hoy. Dice: en mi corazón el Señor busca mi rostro. Esto le pasa a Job,
busca mi rostro. Esto lo tienen que tener los obreros de Dios, buscar el rostro de Dios continuamente. Tu rostro buscaré, dice el salmista, no me escondas tu rostro, no me rechaces con ira. Tú eres mi auxilio, no me deseches, y se mantiene unido a Dios, sabiendo que después de la oscuridad viene la luz, porque Él es la luz, y que después de este gustar la muerte, nos da la vida. El Señor da la muerte y da la vida, en este orden. En este orden. Hemos de perseverar. He ahí el misterio de Job. Persevera unido a Dios y en esta perseverancia florécele. En esta perseverancia florece en él la esperanza, una esperanza que le colma por dentro. Hemos de perseverar y hemos de perseverar para ser obreros en medio de los lobos de cada día. De los lobos. No los vayamos a poner demasiado lejos, porque los lobos son en el día a día las incomprensiones de que si tú ahora te entregas a Cristo un poco más, no te va a comprender el prójimo, no te va a comprender tu esposo, o no te va a comprender tu esposa, no te van a comprender los hijos. Porque la perseverancia lleva también una repetición de los actos, una repetición de la entrega, una repetición de las oraciones, una repetición que a veces se hace pesada, aburrida, pero sin ella no puedo gustar al final la victoria de Dios porque no le dejo actuar en mi vida, no manifiesto que Él es más importante que yo. Perseverar. Y en esta perseverancia, en medio de la falta de celo que puede tener el vecino o por la que puedo pasar yo, son lobos. Otro lobo es la dejadez, hacer otra vez lo mismo, otra vez igual, otra vez las mismas cosas, las infidelidades a lo que el Señor nos dice. Orad para no caer en la tentación. Perseverad, nos dice Él, el que persevere hasta el final, este será salvado. El que persevere hasta el final. En Marcos capítulo 13 nos lo asegura. El que persevere hasta el final, este será salvado por Dios. Este pasa de la muerte a la vida. O podemos también, es verdad, estar en medio de lobos porque nos persiguen violentamente, porque nos hacen injusticias y blasfemias y acusaciones sin fundamento. Hemos de perseverar y perseverar anunciando la paz, perseverar anunciando que el reino de Dios está cerca, porque nosotros mismos, sostenidos por Dios, somos testigos de ello. Es tiempo ahora, queridos hermanos, de conversión, es tiempo de fe, es tiempo de volvernos a Cristo, que nos ofrece su misericordia, es tiempo de que ahora, en Él, que ya se ha manifestado a través de su Pascua, que Él ha vencido la muerte, ha vencido todo sufrimiento, perseverando en el amor que recibía del Padre y entregándonoslo a nosotros. Este es el misterio de nuestro vivir cristiano, este es el misterio de nuestro bautismo. Morir al pecado para vivir para Cristo y en Cristo vivir para Dios y para darle gloria. Que hoy acojamos este ejemplo, que no nos alejemos del Señor en la prueba, que continuamente nos mantengamos en la oración, que pidamos ayuda también a los que están al lado y que permanezcamos como podamos, siempre en contacto con Dios, porque Él es el Dios de la salvación y se nos revelará como el Dios que nos pasa de la muerte a la vida y entonces nuestra vida se habrá convertido en una luz para los demás y seremos entonces obreros enviados a la mies. Que así sea.